2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes del gobierno de turno. 3. Conforme a la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9. Entonces, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme a la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso
que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Por toda esta situación de emergencia que vamos a vivir, es también que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo. Y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Para terminar, déjenme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos, y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos, y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Permitámonos soñar, dice. Bueno, a ver. Charlemos del tema. Estos son los anuncios del... Tomando tereré. Los anuncios de el ministro de Economía, el señor Caputo. Creo que antes de hablar del video que había mencionado en el video anterior, que era por qué Milei llegó a las elecciones, o mejor dicho, por qué Milei llegó a ser presidente, que es un tema, y lo voy a explicar después por qué planteo este tema, me ha ganado la realidad de tener que sacar un video sobre esto. Este anuncio se sacó el día de ayer, martes. Hoy es miércoles. No pude hacer el día de ayer el video porque, bueno, había mucho ruido acá en el barrio y recién ahora está como medio más calmado. Entonces no podía, había mucho ruido ambiente y no se podía escuchar. Ahora que está más silencioso, puedo hacerlo. Pero vamos a charlar punto por punto qué es cada cosa. Así que veamos. Bien. Tereré, mano.
porque hace muchísimo calor. Vamos a ver punto por punto. Lo voy poniendo por acá. Esto lo ha compilado La Nación. Pero, como vieron en el video, está basado en eso. Punto 1. No se renuevan los contratos laborales que tengan menos de un año de vigencia. La explicación que da el ministro es que son porque los últimos años de los gobiernos de la casta incorporan gente para que se quede en el nuevo gobierno, que son los amigos que se quedan sin trabajo. O para que no se queden sin trabajo, para que sigan viviendo el Estado. Tiene algo de razón en algunas cosas, pero les comento una cosa. Esto ya pasó en el gobierno de Macri. Desde los gobiernos anteriores, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina, los trabajadores del Estado, trabajadores como, por ejemplo, los enfermeros, las enfermeras y muchos médicos, están contratados por un año y se va renovando su contrato anualmente. Esto se hace para controlar a esos trabajadores, para que no se afilien en un sindicato, para que si se afilian no hagan ningún tipo de acción, porque si no, no les renuevan el contrato. Conozco trabajadores del hospital, por ejemplo, de Moreno, enfermeros, una enfermera principalmente, que hacía 12 años que está trabajando y sin embargo tiene siempre un año de antigüedad, porque tiene contratos que se van renovando. Cuando pasó lo de Macri, también hubo una gran cantidad de despidos en el Estado y principalmente en los hospitales. Estuve personalmente, participé de las asambleas que se hicieron en el Hospital Posadas, donde muchos enfermeros, enfermeras y médicos contratados y personal contratado eran despedidos. Y no era que eran despedidos, es que no se les renovaba el contrato. Derivaba de las administraciones anteriores, pero el nuevo gobierno se lo sacaba encima. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque la gente dice, bueno, sí, que saquen a todos los ñoquis. Paren, no es tan así, no es tan así. Vos podés revisar los currículum o revisar los expedientes de cada uno de los trabajadores y observar en el día a día si trabajan o no, y si no trabajan, por supuesto, instarlo a que trabajen, y si no trabajan, despedirlo. Pero no se puede anunciar un despido así masivo porque está hablando de trabajadores que cumplen funciones. Y como les dije, algunos desde hace muchos años. 2. Se decreta, estoy leyendo acá abajo, se decreta la suspensión de la pauta oficial por un año. La pauta oficial sirve en muchos casos para sostener muchos medios. Los medios más grandes se sostienen con la publicidad y las empresas. Pero, por supuesto, hay medios que son más chicos que necesitan de la pauta. Y sin la pauta publicitaria es que el Estado hace publicidad o propaganda en los medios y paga por esas propagandas. Campañas de diferentes tipos. Eso, si se saca, va a producir que muchos medios empiezan a ajustar la cantidad de personal, porque no les va a alcanzar con la pauta privada, o sea, las publicidades privadas para sostener a ciertos medios. Y coarta la libertad de expresión, porque hay programas que no van a tener un apoyo de los medios de una pauta privada cuando denuncian ciertos sectores, ¿no? O en defensa de trabajadores. Entonces, esos se quedarían y cerrarían medios o cerrarían programas y sería despidos. 3. Conforme a la ley de ministros pasarán de 18 a 9 secretarías, de 106 a 54, conforme a la ley de ministerios pasarán de 18 a 9, o sea, 18 ministerios a 9, y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% del gasto de la función pública. Miren, si la reducción tiene que ver con sacar directores y funcionarios jerárquicos, bueno,
no pasa nada, digamos, porque tienen salarios muy altos. Ahora, cuando se reduce un ministerio y se lo baja a secretaría, tiene menos poder de acción. Y, por ejemplo, de Ministerio de Trabajo, que no ha hecho nada o ha hecho a favor de los empresarios en el gobierno de los Fernández, pasar a una secretaría, ¿se acuerdan cuando fue Macri, el presidente, pasó a una secretaría? Lo que significa eso. Significa relegar todos los conflictos de los trabajadores a una secretaría que después depende de un ministro, que después depende del ministro del Interior, después depende de la ¿cómo es? De la presidencia. Lo que implica dejar en segundo plano los conflictos laborales. Un ministerio de trabajo tiene la función de ¿cómo decirlo en palabras simples? De intervenir entre empleadores y empleados, o sea, entre patrones y trabajadores, de intervenir para que se respeten las condiciones laborales y legales de esos trabajadores, cosa que no se está cumpliendo, pero que en el caso de pasarlo a una secretaría menos se cumpliría. Menos se cumpliría. 4. Reducción al mínimo de las transferencias a las provincias. Eso es terrible, porque muchas de las provincias reciben dinero del Estado Nacional para cuando, por ejemplo, no llegan a pagar sueldos o aguinaldos o para hacer una obra en particular. Que no le transfieran dinero significa que, o se reduzca esto, significa que las provincias van a tener menos dinero y entonces van a tener que ajustar cuentas en sus propias provincias. Lo que significa despidos. Falta de obras, despidos. Aparte que esto se usa mucho para decir, a ver, voy a reducir, no la voy a sacar toda, pero si tengo que presentar este proyecto de ley, si tus diputados y tus senadores, le dicen a una provincia X, me aprueban mi ley, que yo presento como ejecutivo, yo te transfiero dinero. Si no me aprueban, no acompañan mi proyecto de ley, entonces no te transfiero dinero. Es una forma de coaccionar a los gobernadores para que le aprueben las leyes de ajuste. 5. Tengamos en cuenta que en la seguridad privada, en las provincias en general, uno de los grandes contratantes de empresas de seguridad privada es el Estado. Si se le reduce la cantidad de dinero que le giran y que tiene en sus arcas determinada provincia y tiene que destinar dinero para pagar sueldos, para pagar esto, para pagar otro, para hacer una obra, porque no va a haber obra pública desde el Estado Nacional, entonces también pueden decir, vamos a reducir gastos y en caso de hospitales y centros estatales, vamos a sacar a la seguridad privada. ¿Y cuántos puestos de trabajo se pierden? ¿No? Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. 5. El Estado Nacional no va a licitar obra pública y cancelará las que se hayan licitado y no se hayan ejecutado. Bueno, vuelvo a lo mismo. Se cancelan las futuras obras públicas, o sea, las que ya están ejecutándose seguirán. Las que se licitaron pero que todavía no empezaron, tampoco se van a hacer. Estos son miles y miles de puestos de trabajo. No solamente miles y miles de puestos de trabajo, sino que además esos puestos de trabajo son trabajadores que gastan, si van a una obra en una ruta o en un lugar determinado, tienen hospedaje, o sea, pagan un lugar donde dormir. Esos trabajadores comen en esos pueblos, en esas ciudades, gastan en vestimenta, gastan en salidas. Entonces, todo ese dinero que los trabajadores gastan en las provincias o en los pueblos donde se está haciendo una obra desde la nación, haciendo un puente entre dos ciudades o entre dos pueblos, todo eso desaparece y al desaparecer esos trabajadores se quedan sin trabajo. Y lo que gastan también desaparece.
Si un almacenero de un pueblo tiene una obra cerca y vienen los trabajadores de esa obra y gastan en su almacén y gastan en el supermercado de la zona, al no tener trabajo no van a gastar. Entonces esos almaceneros, esos pequeños comercios, si tienen empleados van a despedir porque no necesitan gente. Si se reduce notoriamente la cantidad de trabajadores y la venta que tienen, esto es toda una cadena. Los proveedores que al vender menos a todas esas obras que ya no se hacen, trabajadores que están desocupados, entregan menos mercadería, echan personal porque tienen personal de sobra, porque no se vende. Y a su vez esos proveedores no le compran a la fábrica y la fábrica fabrica menos porque no necesita vender tanto, porque no tiene a quién vender. Es toda una cadena que produce despidos y recesión. Sigamos. Cachito, porque ya de tanto leer me está afectando un poquito la vista. Porque estoy leyendo hace rato. Y la verdad que con el calor que hace. A ver, sigamos. 6. Reducción de los subsidios a energía y transporte. Se pagan con inflación. Indicó. O sea, lo escucharon al mismo Caputo diciéndolo. La reducción de subsidios de energía y transporte no dice en qué porcentaje, si lo va a hacer escalonado, si va a ser de una sola forma. Significa aumento de los precios de la energía y aumento que puede llegar a ser, depende de cómo lo haga. Si lo hace escalonado, será paulatinamente, como lo hacía Macri, que causó muchos comercios que cerraran porque se subía el costo de la energía y los negocios no vendían lo suficiente, porque es un combo todo, ¿no? Y los negocios tenían que cerrar. Me pasó en esa época, yo trabajaba fabricando artículos para mascotas, aparte de trabajar en seguridad, y mis clientes empezaron a cerrar sus negocios porque no podían sostenerlo, porque fue la época de Macri donde las tarifas se fueron a las nubes y no podían pagarlo. Lo que vendían no le alcanzaba. Y por ende, al tiempo me quebré yo. Mi negocio quebró. Y en el transporte significa que van a aumentar las tarifas. A ver, muchos se quejan en las provincias de que, bueno, pero ustedes en el AMBA, en la que es provincia de Buenos Aires y Capital Federal, tienen subsidios y en las provincias no. Miren, yo lo he explicado muchas veces. En las provincias, por lo general, yo viví en San Miguel de Tucumán. Uno se toma un colectivo o un medio de transporte hasta el trabajo y volver. En la ciudad de Buenos Aires, ser tan grande, tenés algo muy particular que es la ciudad de Buenos Aires y hasta el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, que es el conurbano bonaerense, que es lo que se compone en una sola unidad que es el AMBA. Muchos trabajadores, me incluyo, he trabajado mucho tiempo en lo que es la ciudad de Buenos Aires, tenemos que viajar desde la provincia de Buenos Aires hacia o hasta la ciudad de Buenos Aires. Eso significa, en mi caso, por ejemplo, tomarme un colectivo de donde yo vivo, que es un barrio, hasta la estación de tren. De la estación de tren tomarme el tren hasta 11, que es la terminal en Capital Federal. Y de ahí, o tomarme un colectivo más, o tomarme un subterráneo, dependiendo del lugar donde iba. O sea que como mínimo tenés entre 2 y 3 transportes, y a veces 4 transportes públicos, para ir y 3 o 4 para volver. Por eso es el tema del subsidio en una ciudad grande. Todas las ciudades del mundo tienen esto. Aumentar eso implica que el trabajador, si no aumenta su salario, no va a poder viajar a trabajar. ¿Se entiende? 7. Mantener los planes de potenciar trabajo y mantener las políticas sociales sin intermediarios. Acá lo que quiere decir es que van a mantener los planes que hay, no los van a tocar, pero los van a congelar. O sea, no van a aumentar el valor, los que se le paga a los trabajadores. Pero sí lo que van a hacer es, que no sé si están en el próximo, no. Lo que sí van a hacer es aumentarle a la UH.
O sea, no es que aumentan a todos los planes, porque hay algunos que ya en las redes están diciendo, ay, la aumentan a todos los planes. No, no. La única que aumentos es a la tarjeta alimentar y a la UH. Son las únicas dos que van a aumentar. Uno al 100% la UH y la tarjeta sube un 50%. El resto queda congelado. Quiere decir que si hay una inflación y vos tenés congelado tu salario y hay una inflación, estos trabajadores que ya cobran una miseria, van a quedar relegados a la nada. Y si cobras la UH, lo que te va a alcanzar es para comer, prácticamente para eso. 8. Antes que se haga muy largo el video. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial 800 pesos. Esto va acompañado por un aumento provisorio de los impuestos país y las importaciones y las retenciones a las exportaciones no agropecuarias. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de importación que entorpecen el desarrollo argentino. Miren, esto ha sido explicado en los medios de comunicación de una manera muy clara. Primero, se aumenta. Recuerden que el acuerdo con el FMI y Massa era de que lo dijo el mismo Massa, que tenía que aumentar, devaluar un 100% la moneda argentina. Massa devaluó después de las PASO un 22%, los precios se fueron a un 35%, o sea, la inercia llevó a un 35% de los precios. Luego devaluó, después de creo que de las generales, devaluó un 15%. Y luego, el jueves anterior, el fin de semana largo, donde fue la asunción del nuevo presidente, volvió a devaluar. Por lo tanto, cumplimentó el 50%. No le alcanzó, porque no le alcanzaba el tiempo. Pero nosotros lo habíamos dicho, que Massa iba a hacer lo que le pedía el FMI, hizo lo que lo iba a hacer paulatinamente. Y entre en el medio, para que no se notara tanto, meter un bono, meter esto. Lo dijimos muchas veces. Pueden ver en este canal, lo hemos planteado muchas veces. Bueno, llegó al 50% porque no le dio tiempo, porque no fue electo. Lo que se esperaba, y por eso se hablaba, y nosotros también lo planteábamos, que Milei continuara con ese acuerdo del FMI y planteara el otro 50%, que es donde se hablaba de llegar al 650 el dólar oficial. Lo que no se esperaba, pero sí era lógico, porque Milei lo había dicho durante la campaña, que ellos van a hacer un ajuste mucho más de lo que planteaba el FMI, en eso cumplió perfecto, es que subiera un 118%. Esa devaluación, o sea, que devaluara no el 50% que completara el acuerdo de Massa, sino que sea mucho más profundo. Entre un 100 y un 118%, aproximadamente, depende del dólar que uno mirara. Y esto, cuando vos devaluás un porcentaje así, ya las evaluaciones anteriores, como le dije, fueron arrastrando entre el 35 y 40% de aumento de los precios, ha hecho un desastre. Los comercios a partir del día de hoy comienzan a recibir los aumentos de los proveedores. Y hay muchos lugares donde no hay precio, donde las empresas cierran y esperan a ver qué pasa. Si escucha el ruido es el perro que está hinchando la guinda acá. Pero Milei dijo en un momento que se cortaría la mano antes de, creo que en el programa de Canosa. Y firmó ahí que no iba a subir impuestos. Pero acá está diciendo clarísimo que sube el impuesto país, que es al impuesto dólar cuando vos comprás las exportaciones, y las retenciones por exportaciones. Pero las no agropecuarias, o sea que favorece al campo, o sea, favorece a los de siempre, ¿no? A los de la soja, pero ataca todo lo que es la industria. La industria va a tener que pagar más, o sea, va a tener que tener más retenciones para poder exportar, para poder importar elementos para producir, y cuando exporta también le van a dar retenciones. Va a perder constantemente. Y eso va a causar en menos exportaciones y las menos importaciones y exportaciones, y eso lo que implica es en menos trabajadores.
va a haber reducción de personal. Sigamos antes de que se haga muy largo. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones CIRA por un sistema estadístico y la información de importaciones que no requerirá la información servida, bueno, la licencia. Bueno, ya lo explicó él. Esto es un tema de licencias y es para controlar qué se exporta y qué no se exporta. 10. Duplicar la UH en un 50% y la tarjeta alimentaria, es lo que le comentaba antes. Bien. Estas son las medidas del nuevo gobierno. Esto es un ajustazo. Esto es un ataque directo hacia los trabajadores. Directo. ¿Qué vamos a hacer ante esto? Bueno, después de este anuncio, el día de hoy se han producido diferentes reuniones. La CGT se reunió en urgencia, la CTA se reunió en urgencia. La CGT, cuando salió de la reunión en los medios, se escuchaba que decía, vamos a estar atentos, dijimos que vamos a dejar gobernar, pero no vamos a permitir que ataquen a los trabajadores, bla, 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 bla. Y cuando un periodista le pregunta, ¿pero van a hacer alguna medida? No dijo nada. La CGT, como siempre, convaleciente con los diferentes gobiernos. Recuerden, con Macri, recuerden, bueno, con Fernández, directamente no hicieron nada, una devaluación impresionante del 160%, bueno, y no pasó nada. Y ahora aparentemente tampoco va a hacer nada. La CTA tuvo una asamblea el día de hoy, estuve comunicado con los compañeros. Se plantea que se ponen en alerta y en asamblea constante. Hay varias reuniones en adelante. Y ya se ha planteado desde la Mesa Nacional que cada organización que está dentro, sean agrupaciones o sean sindicatos que están dentro de la CTA, comiencen un debate para ir llevando adelante qué medidas se toman. Pero ya se está discutiendo de que para el 19-20 va a haber una marcha gigantesca y muy probablemente antes también se hagan medidas de fuerza. Así que se están preparando actividades. Yo les comento que, obviamente, desde la agrupación El Mangrullo, estamos debatiendo este tema. Estamos debatiendo tanto dentro del CTA como en la formación del STS, como con los compañeros del Sutras, los compañeros del Sutras ya vienen luchando hace un montón de tiempo, pero también como parte del FAS. Hoy personalmente estuve charlando, por teléfono estuve charlando con los compañeros del FAS, con todas las organizaciones que integran el FAS, planteando, bueno, discutamos esto y veamos qué vamos a hacer hacia adelante, qué medidas vamos a tomar, cómo se va a impulsar. De hecho, mañana me voy a ir a una reunión en CTA para justamente ir ajustando cosas, viendo cómo se van a hacer las reuniones y cómo se van a hacer las actividades y qué vamos a hacer hacia el futuro. Nosotros lo que hacemos es informar todo esto. Ya lo venimos diciendo desde el principio de año que iba a pasar. Convocamos a los trabajadores a comprender lo que significa el gobierno de Milei, que esto es un ajuste que el mismo vocero presidencial lo dijo el día de hoy, temprano. Esto es simplemente el telón de lo que se viene para las próximas semanas. O sea que viene un ajuste mucho mayor. Hoy mismo, lo dejo por acá arriba, aumentó la nafta. Un 35% aumentó. Lo que va a derivar, aparte de la devaluación, en un aumento de precios porque aumentan los fletes. Compañeros, se viene un fin de año muy difícil y un principio de año peor todavía. Los convoco a organizarse, a prepararse, a debatir en la asamblea para salir a la lucha por nuestros derechos. La nuestra, de nuestras familias, de nuestros hijos. No va a quedar otra. Y convoco a aquellos que han votado a Milei y que todavía tienen confianza a reflexionar estas cosas. Reflexiones. Yo entiendo por qué votaron a Milei. No votaron a Milei por las ideas de Milei. Votaron en contra de la burocracia sindical, de los negociados, de la corrupción. Lo entiendo perfectamente. De hecho, voy a hacer un video sobre eso. Pero reflexionen. Esto
va a traer aparejado lo que hemos vivido. Somos más grandes, hemos vivido ya. Es el menemismo recargado. Y esto lo hemos vivido y terminó con el 2001. Y estuvimos ahí y vamos a estar en todas las luchas que se desarrollan. Compañeros, sumate a la agrupación El Mangrullo, sumate al STS, organizate y lucha.